SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Hasta hoy sabíamos que cuando aquel grupo de salvajes se lanzó a apalear al joven Samuel Luiz en Coruña una noche de viernes al grito de maricón de mierda, sabíamos que hubo dos hombres, de todos los muchos testigos, hubo dos hombres solo que intentaron pararles, dos hombres senegaleses en situación irregular. Uno de ellos llegó a meterse en mitad del linchamiento para intentar frenar a los agresores. No lo consiguió y estos terminaron matando al chaval. Bueno, hoy hemos sabido hasta qué punto llegó la generosidad de ese hombre que se metió en mitad de aquel infierno para intentar salvar a Samuel. Ibrahima Diak, que así se llama, un senegalés de 38 años, se puso sobre Samuel y lo cubrió con su cuerpo para evitar que le siguieran dando. Y a cambio recibió él los golpes que pudieron acabar con su vida, según han revelado hoy los investigadores. José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia. Buenas noches. Uy. El sonido tenemos problemas con el sonido del delegado del Gobierno. Le iba a decir, delegado, que lo de Ibrahima fue una demostración colosal de valentía. Sí, y precisamente por eso también desde la Secretaría de Estado de Migraciones pues adoptó esa decisión de, creo que responde a la voluntad de todos los españoles, en el sentido de reconocerle al menos pues esa solidaridad y ese carácter humanitario que protagonizaron. Los informes de ADN, delegado, implican directamente a los dos principales autores de los hechos en la muerte de Samuel. Sí, así es la novedad que hemos tenido esta misma mañana, de que el comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial pues entregó a la jueza esos informes de ADN que implican directamente a los dos principales autores de los hechos. Por lo que hemos sabido, por lo que hemos conocido hoy de la investigación, los agresores, además de puñetazos y de patadas, utilizaron una botella de cristal. Aquello fue de una crueldad criminal. Sí, por eso no solo hablamos de dos personas, sino que hablamos de todos los que están detenidos como presuntos autores, y las pruebas que se han tomado precisamente del ADN se han tomado tanto en el cuerpo de Samuel como en su ropa, como en ese objeto de cristal, en esa botella, y es lo que ha llevado pues a identificar de que están recogidos esas pruebas de ADN en esas tres testificales que se hacen. ¿La autopsia ha podido determinar si hubo alguno de los golpes que le propinó alguno de los salvajes que se estaban pegando a Samuel que fuera letal? ¿Se puede atribuir a alguno de los golpes el crimen? No, tal como ha relatado hoy la policía, lo que nos traslada es que ha sido la suma de todos los golpes. Es decir, la autopsia revela que es un traumatismo craneoencefálico, pero que es provocado precisamente por los golpes, la suma de todos ellos, y no un golpe específico, que también fue una línea de investigación que se abrió, pero que fue descartada finalmente. ¿Están colaborando de alguna manera los detenidos o se niegan? No ha habido colaboración. Ya hoy mismo, en las declaraciones realizadas, hemos comprobado que incluso en algunas de ellas pues se mintió sobre los hechos, y por lo tanto, después del análisis también de los teléfonos móviles y de las redes sociales, pues se ha borrado todo rastro posible y ha dificultado más todavía la investigación. Delegado, la instrucción no acusa, de momento al menos, a los agresores de un delito de odio porque, y esto es literal, a fecha de hoy la motivación homófoba no ha sido comprobada. ¿Esto qué quiere decir? Porque hubo testigos que sí que decían que al pegarle le gritaban maricón, después le vuelven a insultar maricón de mierda. ¿Qué evidencias más hacen falta para confirmar que se guiaron por su homofobia? Bueno, lo que hace la policía es recoger las pruebas, además a través de un trabajo creo que muy minucioso y que yo quiero agradecer una vez más por todo lo que se ha estado realizando con una absoluta profesionalidad, con rigor y sin dejarse contaminar, que ha sido muy difícil, entendemos, por la sensibilidad de los hechos, y los que han recogido en esas pruebas son los que se va a poner ahora a disposición judicial, en este caso de la jueza, que será la que determine finalmente si hay ese delito de odio o no. Pero la instrucción concluye o incluye testificales de que a Samuel sí le gritaron maricón o maricón de mierda mientras le pegaban. Eso sí no se puede confirmar. Sí, las testificales, aún en esta misma mañana se han tomado nuevas testificales, es decir, ya vamos por 41 testificales y no se descarta, como hemos dicho, la investigación sigue abierta y por lo tanto no se descarta ni nuevas detenciones ni nuevas pruebas que puedan involucrar a más personas. Delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, Aimar. Un saludo. 3 periodistas esta noche en la mesa del análisis de Hora 25. Carmen Remírez de Ganuza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aimar. Buenas noches, Carmen. Ángel Munarriz, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Y Esteban Hernández, muy buenas noches. Buenas noches. Estremece, Carmen, el relato de los investigadores del linchamiento casi animal al que los agresores sometieron a Samuel, y también la valentía del otro hombre, de Ibrahima, interponiendo su cuerpo para que le dieran a él y no a Samuel, arriesgándolo todo. Bueno, impresiona el gesto del inmigrante, que a mí me recuerda un poco a aquel otro inmigrante que en París se lanzó a salvar, no sé si recordáis, a un niño, no sé si era un incendio o estaba a punto de caerse, no sé qué pasó, pero fue muy impactante porque él trepó por todo el edificio y salvó a aquel pequeño y se ganó, por supuesto, una carta de residencia. Me parece de lo más acertado y pertinente y sobre todo urgente. Me ha parecido que en este caso el gobierno ha actuado de maravilla. Pero por supuesto estamos ante una mafia, una banda cuasi profesional que merece un castigo, pero no ejemplar, sino justo, de la justicia, no una justicia popular de esta que somos tan aficionados en España a colgar el San Benito del tipo de delito. Lo que hay que hacer es dejar trabajar a la policía, porque ha demostrado ser de las mejores de Europa, dejar trabajar a los jueces y no adelantarnos, como se ha hecho incluso desde el propio gobierno, porque recordaréis que la ministra de Igualdad condenó el delito el homicidio homófobo de Samuel, cuando todavía los jueces no han dictaminado si fue homófobo o no lo fue. Yo creo que hay que ser muy serios en un Estado de Derecho, condenar absolutamente la violencia y calificar el tipo de violencia una vez que los jueces la hayan contrastado. Esteban, ¿cómo lo ves tú? Esteban Hernández, jefe de Opinión del Confidencial. Pues yo pondría el acento en un aspecto que creo que cada vez es más frecuente, ¿no? Creo que fueron 6 minutos de paliza. 6 minutos con una persona en el suelo indefensa, con todo tipo de objetos, como decías tú, incluso una botella, ¿no? ¿Qué clase de seres humanos, ¿no?, son capaces de hacer estas cosas? ¿Qué tipo de entorno social estamos creando para que, sea el motivo que sea, creas que hay alguna legitimación en ese tipo de agresión cobarde y masiva a un ser indefenso, ¿no? Desde luego la justicia actuará, dirá lo que tenga que decir. No solo linchamientos, pero creo que este tipo de hechos son cada vez más frecuentes, ¿no? Y a mí me revelan un humor social que no me gusta nada, ¿no? Munarriz. Los 6 minutos y los 150 metros lo que excluyen, y sin ánimo ninguno de hacer justicia popular, es el rapto transitorio de ira o la reacción a un contexto concreto. Y hay un ánimo criminal sostenido en el tiempo, ¿no? Por no hablar de que se llevaron el móvil, ¿no?, que también te da una pista de conocimiento de lo que se había hecho, ¿no? Efectivamente. Yo soy partidario de circunscribir efectivamente el crimen a los criminales, claro que sí, pero también, y está también en nuestra tarea, de dar un paso atrás y observar en qué ambiente, en qué tono se desarrolla la conversación en torno al crimen. Evidentemente, ponerle adjetivos a un crimen de estas características siempre es peligroso, pero cuando llegaron aquellos testimonios que indicaban que se les había dicho maricón de mierda, era inevitable que saltara a la conversación pública si era un crimen homófobo o no. Y yo sí detecto un cierto envenenamiento de la conversación pública en España en torno a los colectivos LGTBI, sus derechos, sus causas, su supuesto excesivo protagonismo en la esfera pública. España aparece siempre en las mejores clasificaciones y muy bien situada en cuanto a la tolerancia con las personas homosexuales, en fin, con la diversidad de género, digamos, ¿no? Es un patrimonio del que además yo alguna vez he presumido, ¿no? En mi país es considerado además a la hora incluso desde el punto de vista turístico, ¿no?, un país acogedor con las personas de toda orientación sexual. Pero la impresión de que la conversación pública sobre este asunto se viene cargando de mal rollo desde hace un tiempo está ahí. Y por supuesto sin señalar a nadie como responsable de este crimen, también hay que hablar de quien está socavando un poco y quien está intentando malmeter en torno a este debate. No creo que sea incompatible circunscribir el crimen a los criminales y luego hablar de quien está desde hace mucho tiempo ya trayendo la cuestión de la diversidad de género en términos torcidos a la conversación española.
Yo estoy de acuerdo, por supuesto, en que no solamente hay que admitir esa utilización, esa instrumentalización penosa sobre la diversidad de género. Es más, voy más allá que tú. Yo creo que no hay que presumir de la tolerancia, sino de la igualdad y de la equidad en la diversidad de sexos y de modos de convivencia en España. O sea, que no es tolerancia, es justicia. Pero una cosa es presumir, como estamos en nuestro derecho, de ser uno de los países más liberales de Europa, y otra es ser populista. Y yo insisto en que lo que hay que condenar como primera medida es la violencia, sin adjetivos, sobre todo cuando esa violencia es organizada y meditada y casi antes de perpetrarse ya se está gestando. Son bandas criminales. Entonces, primero hay que condenar eso. Si por supuesto se confirma que es un asesinato homófobo, por supuesto hay que darle el plus y montar todas las manifestaciones que se quieran. Pero en un Estado de Derecho hay que diferenciar entre el gobierno y los poderes judiciales, entre el poder judicial. Y lo que no se puede es desde el Parlamento o desde el Ejecutivo, interferir en la acción de la justicia, diciendo que es homófobo algo que ya sabemos que hay testigos que dicen una cosa. Efectivamente es deleznable lo que han contado los testigos y seguro que es cierto, pero será un juez el que diga si eso tiene relación directa o no con el hecho mismo de la violencia. Y es muy importante que en un Estado de Derecho aprendamos, porque esto es democracia cívica, aprendamos a distinguir unas cosas y otras, y como bien dijo el padre de Samuel, no dejarnos instrumentalizar políticamente, Carmen, sino respetar. Te pongo un ejemplo que yo creo que se ve muy claro. Si a una persona negra la hubiesen apaleado y la hubiesen matado al grito de puto negro, negro de mierda, esperaríamos a que un juez confirmara que es un asesinato xenófobo antes de decir, es que fue un crimen xenófobo, lo mataron al grito de negro de mierda. ¿Por qué en el caso de los homosexuales tenemos muchísimos más reparos, nos la cogemos mucho más con papel de fumar? Es un magnífico ejemplo. Efectivamente tienes razón en que nos resulta más fácil ponernos en ese lugar que en el otro, y sin embargo mi respuesta sería la misma. Lo siento, o sea, lo tengo muy claro. Creo que hay que dejar trabajar a los jueces y sobre todo, desde el gobierno no se puede interferir en la labor de la justicia. Esteban. Tenemos que esperar. Al final creo que también vamos a acabar politizando en exceso este asunto. Creo que es verdad que la justicia va a actuar contra lo que sea, sabremos las pruebas, nos forjaremos nuestra idea. No pasemos por alto el hecho inicial, es decir, ese tipo de violencia gratuita y absurda sobre una persona indefensa, ¿no? Y luego añadiremos un grado más, ¿no? Si lo ha habido, y parece que lo ha habido, pero veremos las pruebas, ¿no? A mí es que me choca que todavía no lo hayan confirmado a estas alturas de la investigación. Por eso me pongo en la posibilidad de que no haya sido la causa. Y creo que hay que ser justos. Pues quizá no, probablemente sí, quizá no, pero en todo caso, insisto, añade un grado más a un hecho que es extremadamente grave de por sí. Por supuesto. Venga, dejadme que avance. Son las 10:13, las 9:13 en Canarias. Lo que nadie esperaba, es que la reunión de esta tarde entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña tuviera como principal titular no el pulso del independentismo, no un intento del Govern por negociar los fondos europeos bilateralmente, no nada de todo eso, sino un aeropuerto, el aeropuerto del Prat, la ampliación del aeropuerto del Prat. El acuerdo al que se ha llegado hoy entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para ampliar el que es el segundo mayor aeropuerto de España y convertirlo en un gran punto de conexión internacional de vuelos con una inversión que han anunciado de 1.700 millones de euros. Y este gran anuncio en el día de la Comisión Bilateral ni siquiera se ha terminado de cocinar en la Comisión Bilateral, sino en una reunión secreta, o por lo menos no anunciada, entre la ministra de Transportes y el consejero catalán del ramo. Y ha impactado de pleno en la Comisión Bilateral. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ministra de Política Territorial. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos lo primero con lo tangible, que es esta ampliación del aeropuerto. ¿Cómo va a ser exactamente? Porque hasta ahora había una gran oposición por parte de los ecologistas, de ayuntamientos, de Barcelona, del Prat, porque ampliar la pista principal afectaría a unos terrenos protegidos. ¿Qué nos puede decir de cómo va a ser esta ampliación?
Bueno, yo creo que sin duda es una buena noticia de reactivación económica en términos de inversión, 1.700 millones de euros, y lo que conlleva en generación de empleo, 85.000 empleos directos y 365.000 indirectos. Yo creo que estos números hablan por sí solos y, desde luego, este es un gobierno claramente verde, ecologista, y, por tanto, todos los acuerdos y desarrollos que vayamos a avanzar se enmarcan dentro del ámbito de la sostenibilidad medioambiental. Quiere decirse que no vamos a hacer nada que contravenga esa inquietud del gobierno, y, desde luego, que se enmarca también dentro de del ámbito europeo. Ha de ser enviado a la Comisión Europea para su ratificación y, por tanto, tendrá todos los parabienes de sostenibilidad medioambienal. Pero ¿nos puede decir si la pista se va a ampliar hasta el punto de que entre en la Ricarda, que es estos territorios hiperprotegidos? Mire, yo le confieso que lo que tengo que hacer es darle enhorabuena al Ministerio de Transporte, que es quien ha estado liderando este acuerdo. Es cierto que ha sido objeto de celebración en el seno de la Comisión Bilateral que celebrábamos esta tarde, porque es una noticia de mucha trascendencia para el desarrollo económico de Cataluña y de España, porque quiero también indicar que esta iniciativa lleva consigo también la inversión de otros 1.600 millones de euros en el aeropuerto Madrid-Barajas, y se enmarca dentro de una predisposición del Gobierno de España para situar a nuestro país como un hub en el ámbito de la aviación y de la movilidad por avión, ¿no? Para situarnos en un nuevo marco económico también de traslado, no solamente de pasajeros, sino de mercancías, precisamente cumpliendo nuevos estándares de sostenibilidad medioambiental. Y, por tanto, los detalles de esta cuestión residen en el seno del Ministerio. Se acaba de publicar una nota de prensa en la que se da cuenta de ello, y no le puedo avanzar exactamente de qué terreno se trata, porque soy sincera, no dispongo de esa información. Pero dígame algo que seguro que conoce. Estos 1.700 millones que nos han anunciado hoy son nuevos, se lo digo porque Pablo Casado ha escrito esta noche que ustedes están estafando a los españoles porque la inversión la dejó aprobada el gobierno del PP y que ustedes la paralizaron al llegar. Bueno, el señor Pablo Casado es que yo creo que no se alegra nunca de nada bueno que le pase a nuestro país. Ya, ministra, pero ¿son nuevos o no son nuevos estos millones? Mire, si lo fueran o no lo fueran, no le puedo dar la información, porque le digo, es un asunto que se ha trabajado en el seno de la política de transportes del Gobierno de España. ¿Cuál es el problema? Que vayamos a ponerlos en marcha y que vaya a haber un desarrollo económico y que vaya a haber un desarrollo en un territorio tan importante como Cataluña, con una perspectiva de generación de empleo. ¿Eso es lo que le preocupa al señor Casado? ¿Eso es lo que le molesta? Sinceramente, yo creo que es un asunto para celebrar, y que la oposición no se alegre de los avances de este país en materia económica y de propuesta de liderazgo en el ámbito europeo es una pena para nuestro país. ¿Ha sido casualidad que esta prolongación del plazo, esta ampliación, se haya pactado y anunciado justo el día en el que se reunía la Comisión Bilateral? ¿O tiene esto algo de intentar evitar que el titular de esa reunión importante en los periódicos de mañana fuera algo puramente político? No, sin duda, y además es una reunión muy fructífera, también podemos hablar de ello si usted lo desea. Claro. No, ha sido en este marco porque precisamente hay una fecha límite, que es el 30 de septiembre, cuando este acuerdo ha de ser ratificado por el Consejo de Ministros, y, por tanto, los equipos técnicos, tanto de la Generalitat como del Gobierno de España, en el ámbito del Ministerio de Transporte, lo habían estado abordando y trabajando en la mañana de hoy. Por tanto, ha sido la casualidad, de hecho no estaba previsto en la agenda, pero sin duda lo ha marcado porque es motivo de celebración y sin duda una gran noticia para todos los catalanes y para todas las catalanas. Usted ha participado, ha presidido esa comisión bilateral en la que se ha pactado un calendario de 6 meses para negociar el traspaso de competencias pendientes. ¿Cómo se va a hacer exactamente? Bueno, pues ha sido una reunión muy positiva, ¿eh? Yo quiero poner en valor que todo lo que se había avanzado en trabajos previos y técnicos para diseñar el orden del día y, sobre todo, para traer ya pues redactados los acuerdos, se ha respetado por parte de las dos partes, y bueno, yo creo que eso también abre una senda de optimismo, ¿no?, en lo que se refiere a reactivar el diálogo con Cataluña en un marco de recuperación económica y social para España. Hemos acordado todos los asuntos que ya se habían trabajado, como digo, técnicamente, y en concreto esa agenda de trabajo a la que usted se refiere pues lleva consigo fundamentalmente transferencias, traspaso de algunas materias que ya estaban muy avanzadas en materia de becas y ayudas, analizar el resto de traspasos pendientes, también la reactivación de algunas comisiones, como la Comisión Mixta de Asuntos Económicos, y también la dimensión de infraestructuras, y también la activación de un fondo en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, que no se había avanzado hasta ahora,
de disposición de 200 millones para inversión también en Cataluña. Por tanto, entiendo que ha sido una reunión fructífera, el tono ha sido de mucha colaboración y de ganas de avanzar, y yo espero y deseo que así sea. Me ha dicho se ha respetado el orden del día, pero bueno, usted también ha confesado hace unas horas que la delegación catalana ha intentado meter ahí la negociación de los fondos europeos de forma bilateral. Bueno, precisamente por eso, porque habíamos avanzado mucho en lo que eran los acuerdos que queríamos alcanzar en esta reunión, ha habido tiempo para la conversación y el contexto político pues ha permitido que pudiéramos hablar de ello, sobre todo porque esta mañana precisamente el gobierno catalán ha participado también de una comisión sectorial en la que se ha hablado de estos fondos de reactivación europeos que tenemos previstos para potenciar nuestro país en los próximos meses con una perspectiva de desarrollo económico en el marco de los planes de recuperación. El gobierno catalán ha podido participar de ello y esta es una estela también de la conferencia de presidentes que celebramos el pasado viernes y que delegó en esta comisión sectorial pues el desarrollo y la concreción de los mismos. Pero entonces acláreme, en la reunión de esta tarde ¿se ha abordado este asunto? Porque no. Lo que yo tenía entendido es que ellos lo habían intentado meter y ustedes les han dicho que no. ¿Eso es así? Para que nos entiendan, sobre todo los oyentes, en esta noche veraniega, ¿no?, donde estamos entrando quizás en mucha complejidad institucional. Miren, en la comisión se han abordado los asuntos que estaban en el orden del día, pero el desarrollo ha sido tan afable y distendido que hemos tenido ocasión de comentar asuntos como la inversión en el Prat, que ha sido motivo de celebración, como le decía, y también en el comentario de varios, al final del desarrollo de los puntos del día, la demanda del gobierno catalán de haber afrontado ese debate en esta comisión. Pero, como digo, el gobierno catalán ha participado del debate de los fondos europeos en la comisión que corresponde. Usted dijo en esta casa hace 2 semanas que el independentismo tendría que haber aprendido la lección y hacer esfuerzos por recomponer la convivencia y la concordia dentro de Cataluña. Por lo que ha podido testar esta tarde en la reunión, el independentismo ha aprendido la lección, usando sus palabras. Yo creo que la vida es un aprendizaje y todos aprendemos cada día. Y en ese sentido, yo lo que puedo manifestarles y decirles es que ha habido de verdad muy buena disposición. La consejera de Presidencia, con la que yo había trabajado estos asuntos, ha respetado nuestros acuerdos, han sido aprobados en los términos en los que habíamos hablado y nos hemos dirigido a un calendario con asuntos concretos que esperamos cumplir y en 6 meses rendirnos cuentas mutuamente de haber hecho los deberes. ¿Diría usted que crece la confianza entre el gobierno y el govern? Bueno, yo pienso que es importante que nos respetemos y que confiemos los unos en los otros, sobre todo pensando en los catalanes y las catalanas que están confiando en que el gobierno de su comunidad autónoma y el gobierno de España trabajen en los problemas que a ellos les preocupa, que es lo que hemos abordado en esta comisión. Sobre los fondos europeos, más allá de cómo lo han sacado ellos, además, pero sobre el asunto en sí, hay muchas comunidades autónomas que echan humo porque quieren tener más peso en las decisiones de cómo y a qué se pueden destinar estos fondos. Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno lo expresó muy bien el pasado viernes. El Gobierno, estos fondos, que ha sido una propuesta y un liderazgo claro del Gobierno de España en el ámbito de la Unión Europea, primero en el planteamiento y luego en la consecución de la aprobación de nuestro plan de recuperación y la disposición de estos fondos, no quiere hacerlo solo, al contrario, nos necesitamos todos. Y por eso el Gobierno ha ofrecido la participación de las comunidades autónomas, el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, 10.500 millones, un 55% de lo que vamos a gestionar el próximo año de la mano de las comunidades autónomas, pero no solo desde el punto de vista institucional las comunidades autónomas, también las entidades locales, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y, muy importante para el Gobierno, la participación privada del ámbito empresarial y económico de nuestro país. Pero nos decía esta mañana aquí en la SER, en Hoy por Hoy, el consejero andaluz de Hacienda, nos van a dar ese dinero que anunció Pedro Sánchez, el presidente Sánchez, el viernes, nos van a dar la gestión de ese dinero, pero nosotros no solo queremos gestionarlo, queremos también decidir a dónde, según la peculiaridad de cada comunidad autónoma, dónde podemos invertirlo. No solo gestión, también decisión. Bueno, ellos saben, como nosotros, que los fondos europeos se enmarcan en la política de la Unión Europea y que, por tanto, son unos fondos condicionados a unas reformas que el país está liderando y de las que hay que dar cuenta. Y, por tanto, es muy importante que tengamos centralizada la coordinación de los mismos para dar respuesta a la Unión Europea de nuestros compromisos y, sin duda, vamos a ser todos partícipes. Yo lo que les animo a las comunidades autónomas es a participar y a liderar proyectos en sus territorios, porque aquí el reto está en que seamos capaces de ejecutar estos fondos que ha sido capaz de liderar el Gobierno de España para que vengan a nuestro país. Ministra, aprovecho que te tengo aquí en calidad de portavoz. Quiero preguntarle por la noticia que hemos conocido esta noche. Andalucía es una comunidad autónoma
enorme, va a empezar a aplicar, va a empezar a pedir a sus ciudadanos el certificado de doble vacunación para entrar en bares y restaurantes en las zonas con peor incidencia. No, en el caso de Andalucía, de hecho, ni siquiera es en las zonas con peor incidencia, creo que es en la comunidad autónoma entera, lo voy a confirmar ahora. ¿Qué le parece el hecho de que ya incluso Andalucía, con su vasta cantidad de población, pida a sus ciudadanos para entrar en determinados ámbitos la doble vacunación, cuando no todos los ciudadanos han tenido todavía derecho a vacunarse o a ponerse la doble dosis? Que fue un asunto que también fue abordado en la conferencia de presidentes, se expuso por algunas autonomías y el presidente del gobierno fue muy claro, así lo trasladé yo después en la comparecencia de prensa al finalizar la reunión. Creo que el objetivo de todos tiene que estar en vacunación, vacunación, vacunación. Por eso también la compra excepcional que va a liderar el Gobierno en estos próximos días, precisamente para esto que usted dice. No se puede estigmatizar a aquellas personas que no han podido acceder a la vacunación y, por tanto, en el momento que hayamos completado estas pautas, pues podemos plantearnos este tipo de acciones que sin duda pueden resultar útiles para prevenir el contagio, pero que en estos momentos, si no lo hacemos con ese derecho de la ciudadanía a haber recibido su pauta completa, podríamos estar estigmatizando a un colectivo, a los jóvenes, que, salvo excepciones, yo creo que también, como el resto de la ciudadanía española, ha cumplido con los deberes, ha dado una muestra de civismo en una situación muy complicada, especialmente en los primeros momentos, y que es un colectivo responsable y que hay que atender con el mismo respeto que al resto de la ciudadanía. Efectivamente, es en toda la comunidad. Andalucía lo ha aplicado en toda la comunidad, Galicia es quien lo empezó a aplicar por zonas, también Canarias, aunque allí al final la justicia se lo levantó. Portavoz, mañana se cumple un año de la marcha del emérito de España, acorralado por todo lo que íbamos viendo de sus supuestos tejemanejes corruptos. Un año después, el rey emérito Juan Carlos I está difundiendo a través de su entorno que él querría volver a España. ¿Le parece una buena idea al gobierno? Bueno, pues nosotros lo que podemos comentar es la situación en las relaciones con la Casa del Rey. Precisamente mañana se reúne el presidente del Gobierno con el jefe del Estado en Mallorca, y yo creo que lo que hay que subrayar de esta situación es la ejemplaridad que el actual jefe del Estado ha querido implementar en el ámbito de la Casa Real. ¿Al Ejecutivo le incomodaría que esta semana el emérito aterrizara en Barajas? Bueno, ya le he indicado que nuestras relaciones son con la actual Casa Real y con el rey Felipe, que está haciendo un absoluto ejercicio de transparencia y ejemplaridad. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ministra de Política Territorial. No se ha querido dejar usted nada. Bueno, estas noches de veraniegas, como dice usted, dadas para la intensidad informativa. Gracias, de verdad. Nada, un saludo, buena noche. Hasta luego. Bueno, adiós. Hace mucho tiempo, Esteban, que una reunión entre el Gobierno central y el catalán terminaba con un titular en el que no aparecen las palabras autodeterminación, amnistía, referéndum, sino competencias, infraestructuras. Es que no podía ser de otra manera, Aimar. Hoy tenían que salir con anuncios de algo, porque tenemos que ser conscientes de que el proceso ha terminado, ¿no? Y creo que el proceso comienza a terminarse en la reunión del Círculo de Economía. Vamos a ver otras mesas donde se verá mucha más confrontación, más tensión, pero hay una conciencia bastante clara entre digamos, determinadas posiciones de la sociedad catalana, ¿no?, y el propio gobierno, ¿no?, y buena parte de la sociedad española, que este tipo de malestares se van a arreglar a través de las cosas de comer. Vamos a vivir esa tensión en lo político, una reclamación, ¿no?, todavía de derechos políticos, etcétera, ¿no?, pero un mucho mayor entendimiento en lo económico, ¿no? Y esta es la hoja de ruta de salida del proceso. Esta es la hoja de ruta de recuperación de Cataluña en un entorno común, ¿no?, España. Entonces, a mí no me extraña en absoluto, y menos con el Prat, que era una reclamación que se haya puesto encima de la mesa. No creo que vaya a ser un hub, como dice la ministra, ni por las dimensiones, ni por la ubicación del aeropuerto, pero en todo caso es un paso adelante, ¿no?, en esta solución a un problema que no tiene otro camino de salida, y más en un momento, digamos, internacional, ¿no?, no solo nacional, sino internacional, en el que la economía va a ser tan relevante. Ángel Munarriz. Hombre, yo creo que hoy es más difícil que ayer, digamos, en el campo independentista, ¿no?, decir que el diálogo con el gobierno no vale de nada. Yo creo que se le ofrecen incentivos para los sectores que incluso dentro del independentismo están tratando de mover ficha para poder defender esa posición, ¿no? Soluciones óptimas no va a haber. Es decir, el destrozo social y político que ha provocado el procés de tal magnitud que no va a ser fácil ni de un día para otro cómo se arregle, ¿no? Y yo en ese sentido doy por buena, y se me permite, cierto maquiavelismo, ¿no? Es decir, hay dos mesas y en el fondo hay un punto de trilerismo en todo lo que se hace, porque hay una parte que todavía no ha reconocido y no ha administrado a sus bases la noticia que ahora contaba Esteban con la naturaleza del periodismo. El procés fracasó
no se va a poder volver a repetir. Las personas que lo protagonizaron tuvieron que irse o ir a la cárcel y no lo vamos a hacer otra vez. Esa noticia todavía no se ha dado. Entonces el gobierno está acompañando en cierta medida a los sectores más moderados del independentismo y ofreciéndoles ciertos incentivos para poder dar esa noticia. ¿Cuándo y cómo se va a dar esa noticia? Es la gran duda. ¿Y cuánto va a tener que poner de su parte el gobierno y con qué coste en el resto de España? Es la otra gran pregunta. Yo siempre estoy muy atento aquí a los movimientos del Partido Popular, ¿no? Que está en una encrucijada complicada. Por una parte, tiene evidentemente que desempeñar ese papel de denunciar, ¿no? Que hay un supuesto agravio, un trato de favor, etcétera. Pero por otra tiene que medir, ¿no? Tiene que medir porque no puede instalarse en una posición en la que está en contra de aquello que parece que puede devolver cierta normalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que el ejemplo de Ayuso, en el que evidentemente le ha funcionado extraordinariamente bien la confrontación directa con Cataluña, como una especie de contracomunidad con respecto a Cataluña, Ayuso es inimitable. Yo creo que Ayuso es inimitable. Yo creo que la idea de aceptar el marco y el tono de Vox no es la forma a la que todo el mundo le puede salir bien desactivar a Vox. Yo creo que hoy, en general, el día lo ha resuelto bien el gobierno de la Generalitat. El problema sigue ahí, pero es verdad que hace tiempo que no se siguen haciendo daño. Carmen. A ver, a mí me gustaría mucho, de verdad, compartir vuestro optimismo, pero yo tengo la sensación de vivir un poco el día de la marmota. Esto del Prat, te diré que, hombre, ha sorprendido por el hecho de que la noticia se haya producido hoy, porque es verdad que ha salido muy estelar, pero estaba bastante cantado. Desde el momento en que se nombró ministra de Transportes a una de las alcaldesas más implicadas en ese asunto del Prat, desde el momento en que tenemos en AENA a otro dirigente del PSC que lleva promoviendo este acuerdo desde hace tiempo, por cierto, con la oposición de la CUP, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabíamos que lo del Prat se iba a desbloquear. Tampoco entiendo muy bien por qué la ministra portavoz no se atiene a decir que esto es un desbloqueo, porque efectivamente, lo diga Casado o su porquero, es verdad que esto fue el ministro de la Serna, ministro de Fomento, quien presentó en febrero del 18 este mismo plan, con un poco más de dotación de la que nos han anunciado ahora. Es simplemente un desbloqueo, del cual yo aplaudo, lo digo tranquilamente. O sea, me parece que esta reforma se tiene que hacer. El problema es que ha habido muchas oposiciones de carácter ecologista y todavía no nos han dicho cómo las van a resolver. Pero bueno, a lo que voy, yo creo que el Estado está en un 2-0 en las concesiones a los independentistas, primero con los indultos y ahora con no solo el Prat, el desbloqueo, sino también estos traspasos que se han puesto ya en el calendario y van a tener lugar, las becas, las cercanías, todo esto antes de fin de año, pero lo que hemos oído por parte del independentismo es que todavía van a poner un precio al apoyo a los presupuestos, es decir, que todavía no hemos visto una voluntad explícita más allá de participar en un par de espacios multilaterales, porque evidentemente les convenía por cuestión crematística, pero yo no veo en el independentismo un adiós explícito del procés, no lo veo, lo siento. Creo que este optimismo tiene que ver con que estamos volviendo a hablar de las cosas de comer ahora, en este verano, pero a la vuelta del verano vamos a hablar otra vez del referéndum y de la amnistía y de si reformamos el delito de secesión, en fin, que es que me parece que estar viviendo otra vez el mismo, cada Carmen, 2 años es lo mismo. Carmen, no creo que el término optimismo tenga mucho que ver en esto. Yo creo que tenemos que hablar de realismo político, ¿vale? O sea, el hecho de que uno tenga una mejor o peor percepción, una mejor o peor esperanza sobre el futuro, es irrelevante en estos instantes, ¿no? Como lo es el hecho de hablar de concesiones puras y duras del gobierno a los independentistas. Obviamente va a haber tensiones, obviamente va a haber mucho pataleo, pero tenemos que entender un punto de partida sin el cual el proceso es inexplicable, ¿no? Y es su carácter de pulso político al gobierno de la nación. ¿Por qué? Porque el proceso era imposible. Es decir, Cataluña no tenía nada de aquello que puede permitir que un territorio sea independiente, nada. Ni armas de capital, ni apoyo exterior, ni el apoyo de una potencia, por ejemplo, ni energía, nada de eso, ¿no? Y el proceso nace como un elemento de tensión
para generar unas mayores ventajas políticas y económicas, y no lo consiguen. Y llega el instante en que la sociedad catalana se da cuenta de que ya el pulso se ha llevado al extremo y se ha perdido, con lo cual tiene que regresar. Y eso tiene que ser acompañado también por una voluntad explícita del gobierno nacional, del gobierno español, ¿no?, de querer solucionar ese problema y de no activarlo más, ya que está cayéndose, ¿no?, ayudemos a que no vuelva a ponerse en pie. Obviamente eso tendrá que ver con algunos elementos, ¿no?, de articulación económica, ¿no?, pero también los va a ver con otras comunidades autónomas. Pero si seguimos dando vueltas al asunto y no entendemos este elemento de realismo, nos equivocaremos en la gestión del problema. A ver, se le amontonan a España, a la sociedad española, a la política española, ¿no?, los grandísimos desafíos por delante, ¿no?, que evidentemente no se van a resolver todos, ni con los fondos europeos, ni son los fondos europeos, ¿no?, pero en fin, laborales, demográficos, la financiación de las comunidades autónomas, no sé, la propia salida de la crisis pandémica. Es decir, hay una gran cantidad de desafíos, ¿no? Ahora que estamos, y lo digo con los dedos cruzados, ¿no?, encarando una nueva fase dentro de lo que es la crisis sanitaria, que ya parece todo menos grave de lo que fue, por supuesto, hace un año, reaparece otra vez el mismo esquema de conversación en torno al gran problema de la cuestión territorial, que nunca dejó de ser un problema, pero es verdad que ha estado eclipsado durante el último año y medio. Ese problema que maniata políticamente a la política española, que yo creo que es un problema hijo de la anterior crisis económica, como tantas otras cosas que han ocurrido en España en los últimos 10 años, ese problema, su solución va a tener un coste. No hablo de un coste económico, de una cesión, su solución, todos los participantes en esa solución van a tener que dejarse algunos pelos en la gatera, ¿no? Y creo que el gobierno y parte del independentismo han entendido esa ecuación y están en ello, ¿no? Y creo que ahora mismo la gran pregunta es si formar parte de una posible solución o de un posible encauzamiento, porque tampoco creo que solución la vaya a ver como tal, de un posible encauzamiento, un posible suavizamiento, o formar parte de los que agitan una cuestión que evidentemente agitada, removida y crispada, ya sabemos a dónde lleva. Pueden escocer en algunas comunidades autónomas. Yo vengo de Extremadura de pasar la última fase de mis vacaciones. Allí la noticia de la inversión de 1.700 millones en el aeropuerto del Prat, estando como está el panorama ferroviario, ya te digo que es una cosa que va a sentar mal y que se va a introducir en la conversación pública con un tono de agravio, ¿no? Ante evidentemente todo ese mejunje que tenemos de problema territorial, ¿dónde queremos poner el énfasis? ¿En el agravio o en la posibilidad de construir un nuevo escenario donde, insisto, no ya solucionarlo, sino dejar de hacernos daño? Le planteábamos antes a la ministra portavoz que hay cada vez más comunidades que se están quejando de que quieren poder decidir en qué y en cómo se invierten los fondos europeos. El gobierno se ha comprometido con los territorios a dejarles gestionar más de la mitad del dinero que llegue de aquí a diciembre. Dicen las comunidades que ellas, más allá de gestionar, también quieren poder decidir exactamente en qué se invierte, atendiendo a las especificidades de cada territorio. Y se lo han planteado eso a la ministra de Hacienda hoy en una reunión que han tenido. Carlos Javier Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, muy buenas noches. Muy buenas noches. Exactamente, ¿qué es lo que no comparten del reparto de fondos tal y como lo ha planteado el gobierno y les ha explicado hoy la ministra? Pues nosotros desde Castilla y León estamos pidiendo igualdad de trato en el reparto de estos fondos, que además, como gran parte de estos fondos atienden al objetivo de cohesión territorial, pues que se tengan en cuenta variables asociadas a la despoblación en el reparto de estos recursos, y también pues que se nos deje margen para la actuación en el ámbito de lo que es bueno para nuestros territorios. Entendemos que más allá del modelo de distribución de estos recursos está el hecho de que cuando se nos asignan estos fondos que vienen de Europa a las comunidades autónomas, pues se nos asignan ya demasiado encofetados para las finalidades que está determinando el gobierno, con poca capacidad de decisión en nuestro propio ámbito del territorio. Que nosotros tuviéramos más capacidad de decisión sería bueno, primero en términos de eficacia, porque estaríamos dando mejor respuesta a lo que necesitan nuestros ciudadanos y a los que lógicamente queremos atender, y en segundo lugar facilitaría también la gestión de nuestros recursos, asegurando que somos capaces de certificarlos a tiempo, de gastarlos y por tanto de que se pierda el menor volumen posible de estos fondos europeos que tan necesarios son en este momento para España. No me diga que vamos a perder fondos, que no vamos a llegar a tiempo de ejecutarlos, como ha pasado muchas otras veces. A mí me gustaría que no, y para eso estamos también las comunidades autónomas, para asegurar su gestión, para colaborar para que estos fondos lleguen a su destino y que sean eficaces y resulten útiles. Pero lógicamente aseguraremos mejor el destino de estos fondos
si se tiene en cuenta la opinión de las comunidades autónomas en el destino de los mismos. Ha dicho hoy la ministra de Hacienda, Montero, que claro que se tiene en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, que los criterios de reparto se deciden en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas y cada ministerio. Pues la verdad es que se convocan las conferencias sectoriales, pero es para informar sobre las decisiones que ya ha tomado el Gobierno. No se nos escucha y simplemente se nos convoca para darnos la información sobre qué cantidad toca a cada comunidad autónoma y a dónde se van a destinar estos fondos. Pero no hay esa voluntad, entiendo yo, de diálogo y de acuerdo por parte del Gobierno con las comunidades autónomas. Y yo creo que es una equivocación que no sea así, porque nosotros tendríamos mucho que aportar y vamos con la mano tendida para que esto salga bien en el conjunto de España. Y yo creo que hace mal el Gobierno de pensar que estos fondos llegan a España, pero llegan al Gobierno, llegan a España para beneficiar al conjunto de los españoles, para que esto sirva para hacer una transición hacia los retos que tenemos por delante, y sería bueno que participáramos el mayor volumen de opiniones posibles. Así lo estamos haciendo en las comunidades autónomas. Fíjese usted que antes de la conferencia de presidentes el Gobierno que presidía Alfonso Fernández Mañueco y él en persona pues se reunió con todos los grupos políticos para hablar de estos fondos europeos y se reunió también con sindicatos, con las organizaciones empresariales, con las organizaciones agrarias y con la Federación de Municipios y Provincias, porque yo creo que cuanta más gente opine, tenga que aportar soluciones y alternativas, mejor van a salir estos fondos y mejor destino van a tener los mismos. Carlos Javier Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, le agradezco que haya estado esta noche con nosotros. Pues muchas gracias a usted, Aymar, y le deseo suerte en esta nueva etapa. Muchísimas gracias, de verdad. Las críticas o las peticiones, por al menos al Gobierno central, no provienen solo de comunidades gobernadas por el PP, como es el caso de Castilla y León. Vicent Soler, buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches. Consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE y Compromís. ¿Usted comparte las críticas o el leitmotiv de lo que nos acaba de plantear su colega de Castilla y León? Bueno, yo creo que ahí hay un tono sesgado, partidista. Yo creo que aquí estamos aprendiendo todos en dos ámbitos: en el ámbito de la cogobernanza, que por cierto no hace 40 años que existe, es un concepto de hace 4 días y estamos aprendiendo todos a hacerlo, pero el hecho de las conferencias sectoriales, del diálogo permanente entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos es un punto de inflexión importante en la historia autonómica española. Eso de una parte. Por lo tanto, que hay que mejorar ese tema, por supuesto que hay que mejorar, y hay que pretender que todos somos Estado y todos tenemos visiones complementarias. Y el otro tema es los propios fondos de los que estamos hablando. Esto no son el marco plurianual financiero que tiene que ver con las políticas de cohesión. Eso se trabaja en otro ámbito, y eso tiene que ver pues con la renta per cápita y con las posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Esto es otra cosa, eso tiene que ver con proyectos que se han de cumplir, que hay un plazo determinado, etcétera, y por lo tanto lo que hemos de hacer en estas conferencias sectoriales es ser muy eficaces. El tono con que algún consejero de Hacienda, como el señor Laschetti, ha querido imprimir hoy a la conferencia me parece triste y sobre todo poco útil. El señor Laschetti, para quien nos esté escuchando y no lo ubique, es el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Exactamente. Yo creo que yo lo he dicho de más allí. Vamos a ver, aquí estamos para trabajar juntos y por supuesto que nadie tiene la verdad absoluta, pero es que estamos aprendiendo todo, estamos en el camino de esos dos ámbitos muy novedosos y por tanto lo que tenemos que empujar en la misma dirección. Aquí nos jugamos muchísimo. Este es un plan Marshall como nunca tuvo España, porque el otro plan Marshall no pasó de largo, como muy bien nos ha dicho el señor Berlanga, ¿no? Y Bardem, vamos a ver, y lo que hay que hacerlo es bien y lo mejor posible. Por tanto, no entiendo el tono, Entiendo que yo mismo he pedido cosas, he dicho que sería importante, por ejemplo, que pudiésemos entrar en PERTEs autonómicos, o como que se quiera llamar, es decir, planes que respondiesen a la estructura productiva singular de las comunidades autónomas. Por ejemplo, nosotros en la Comunidad Valenciana pues tenemos una importancia del sector de la cerámica, del sector del textil o del
sector del calzado que no hay en el entorno español. Pues todo esto permitirá hacer cosas. Eso por supuesto, o de la estructura municipal, ¿no? Que es muy diferente de unas comunidades autónomas a otras, y profundizar sobre todo en los criterios de gestión, ¿no? Sobre los que, insisto, estamos aprendiendo hoy. Por ejemplo, cuando ha acabado la conferencia, nos han enviado unos borradores para que hagamos alegaciones sobre órdenes ministeriales para el desarrollo del tema de gestión, porque se está trabajando y bastante bien, visto sobre todo que muchas veces nos movemos en corredores oscuros donde transitamos por primera vez. No sé si comparte usted con el consejero de Castilla y León lo que nos ha planteado de la posibilidad de que se queden fondos sin ejecutar. A mí me ha dado un parrús. Por eso, no lo sé, eso lo veremos dentro cuando acabe el plazo, ¿no? Esto efectivamente son fondos que tienen un plazo, que responden a unos criterios determinados, y por lo tanto lo peor que podemos hacer es crispar la reunión de trabajo. Eso me parece que hay gente que no sabe dónde está. Yo creo que querer un permanente situación de ese tipo, que ya en la conferencia de presidentes se planteó y que ahora se quiso derivar a estas conferencias sectoriales, me parece un error garrafal. Yo creo que esto nos perjudica a todos. Consejero Vicente Soler, consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros, muchas gracias. Va a ser el tema de los próximos meses, Ángel, el criterio de reparto de los muchísimos millones que van a llegar de Europa. Ese va a ser uno de los problemas, y el otro, si realmente el reparto y el gasto no excede las capacidades políticas y administrativas del Estado, ¿no? Este gobierno tiene una particularidad, es decir, un gobierno realmente nació precario y muy circunstancial, con unos apoyos parlamentarios muy escasos, en un gobierno llamado a superar la crisis de Cataluña, intentar sacar adelante un programa con Unidas Podemos en lo que fuera posible, superar sus contradicciones y salir adelante. La que le ha caído, por una parte, lo ha sometido a una presión, y ha sometido al propio Estado y al Estado de las autonomías a una presión que nadie podía prever, pero por otra parte le ha dado unos poderes y unas capacidades y un margen de actuación que en circunstancias normales no tendría, ¿no? Hacía referencia el consejero valenciano a que todos estamos aprendiendo. Es cierto que hay una parte de disculpa en el hecho de que ha habido tanta evidente descoordinación y tantos evidentes pasos en falso a lo largo de la gestión económica y sanitaria, en que nadie podía esperar algo así. Lo que pregunto es si durante el tiempo que hemos estado afrontando la crisis hemos ido tomando nota y aprendiendo. Y yo ahí tengo dudas. Es decir, más allá de poner en marcha las herramientas que ya existen, los consejos de presidentes, que apenas se reunían antes, ¿realmente se ha hecho un examen interno para incorporar realmente los aprendizajes de lo que se ha hecho mal con anterioridad? Yo creo que no se ha hecho. La Oficina de Evaluación de Políticas Públicas, o la famosa reforma de la Administración, sigue pendiente. Yo temo que el reparto de los fondos, su gasto y justificación, nos resulte una tarea que supere nuestras capacidades en el futuro. Carmen. A mí me parece muy bien una cosa que está haciendo el Gobierno, y es hacer un reparto por objetivos, no por territorios. Sin embargo, creo que ese objetivo principal no justifica la falta de transparencia. Creo que está llegando tarde a la explicación de esos objetivos y está dejando a las verdaderas gestoras, que son las comunidades autónomas, un poco inermes, un poco sin capacidad de reacción, porque es un reparto unidireccional. Para ser todo un plan Marshall lo encuentro un ahorro de energías. No acabo de entender por qué no se hace un plan de país en el que se dé a las comunidades autónomas un poder no solo de gestión, sino de codecisión, no de decisión. Ya digo que estoy completamente de acuerdo en que no hay que territorializar el reparto, ni dividir, ni ser equidistante, ni siquiera equitativo,
se trata de poner objetivos técnicos para una modernización y una digitalización de la economía, etcétera, etcétera. Pero eso no excluye el diálogo, es al revés. Yo creo que con el diálogo y la transparencia se conseguiría que las comunidades autónomas colaboraran de una manera muchísimo más eficaz. Y yo creo que esto, la política no es, o sea, tiene mucho que ver con todo esto. Yo creo que el gobierno de Sánchez no ha querido compartir esta tarea. Y me parece un error histórico, porque verdaderamente es uno de los momentos más importantes para el resurgir de la economía española, y hacía falta una concertación de esfuerzos, unos pactos de la Moncloa del siglo XXI en el que hubieran estado presentes no solamente las comunidades autónomas, sino los empresarios, los trabajadores, es decir, todo un país puesto de verdad a trabajar codo con codo a intentar sacar adelante esto. Y yo creo que hay demasiado oscurantismo. Lo ha dicho hasta el propio consejero de Valenciano. Ha hablado de corredores oscuros, y hay demasiados corredores oscuros. A mí hay dos términos que me llaman mucho la atención. Uno es el derecho a decidir, ¿no? Dicho de esta manera, que es ya lo que nos faltaba, ¿no? Y el segundo es el plan Marshall. Si vamos a hacer, o si fuéramos a hacer, y no, porque esto puede ser el plan Marshall o el plan E, ¿no? Vamos a ver cómo terminan las cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, si las cosas fueran racionales, tendríamos un proyecto de país diseñado por el gobierno de España, claro, para beneficiar al conjunto de España. Y en ese sentido tú puedes consultar a las comunidades autónomas y tendrán que gestionar lo que sea, pero no deciden ellas. ¿Por qué? Pues porque el proyecto de el desarrollo regional de la cerámica puede ser importante para España o importante para Valencia. Y lo que importa es que sea importante para España, ¿no? En esta reforma. Bueno, por lo tanto hay una capacidad de dirección que corresponde al gobierno de la nación. Y si fuéramos sensatos sería así. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de fondos, que podrían ser o suponer una transformación, se están utilizando de una manera que probablemente no sirvan para la finalidad para la que estaban destinadas, ¿no? Porque no tenemos un proyecto de país, no tenemos un elemento de transformación que genere, que es lo que nos hace falta, una economía interna más poderosa, más trabajo, o sea, más empleo, más empresas, más pequeñas y medianas empresas que salgan adelante, y que todo eso lo active, y cuando el dinero se retire, todo esté en marcha. Eso es lo que no tenemos. Desde la pandemia lo que hemos visto ha sido que las grandes cotizadas se han visto más participadas por los fondos. Las pequeñas y medianas empresas han sido adquiridas por private equity, y las startups españolas se han vendido. Luego nos queda bastante poco propio. Este era el momento para que el gobierno trazara un plan que reactivase la economía española, y es justo lo que no está haciendo, ¿no? Ahí el hecho de que decíamos entre todos o no me resulta irrelevante, mucho más irrelevante que el hecho de que pongamos encima de la mesa las cartas que necesitamos. Ángel. A ver, da la impresión de que las cuestiones en economía vuelan y los gobiernos van mucho más despacio. Es decir, ha citado pues eso, la compra a precio de saldo de activos que ha habido en España durante estos meses de abaratamiento y desesperación. Es una de las cosas, ¿no? Pero vemos más, ¿no? Es decir, la retórica reformista va por una parte y la realidad va por otra. Estoy pensando en la uberización de la economía, que se extiende ya a todos los sectores y que en cambio parece que solo ha sido de momento identificada como problema por el gobierno en el sector rider. Hay una cuestión de la que se habla poco, pero que también es importante. ¿Está alineada toda la política española y todas las autonomías están alineadas con la idea de salida verde? Yo creo que en la retórica sí. Yo estoy en Andalucía. El gobierno andaluz no ha interiorizado ni muchísimo menos la idea de que el turismo y el sector de la construcción deberían quizá perder algo de peso en la economía andaluza para hacerla más equilibrada y sostenible. Lo puede decir, pero con los hechos y con sus propias normativas lo desmiente. Hay un punto también del gobierno de que se considera a sí mismo plenamente alineado, desde luego con la retórica, pues la repite a todas horas, pero también con ese proyecto de transformación verde, digital, sostenible, resiliente, en fin, podríamos estar un buen rato. Yo no tengo muy claro que todas las comunidades autónomas, llegado el momento de decidir el tipo de inversión que se hace, el tipo de transformación que se introduce, fueran a estar en la misma línea. Independientemente que con esas palabras luego cada uno pueda pintar el cuadro que le dé la gana, porque son palabras que tienen un punto etéreo, yo no detecto en el ánimo, por ejemplo, del gobierno andaluz, que pide decisión, un alineamiento con las prioridades del gobierno, ni siquiera con las europeas, que son todavía más genéricas, ¿no? Dadme un minuto y os traigo lo que nunca pensasteis que ibais a escuchar en Hora 25 una noche de verano de 2 de agosto. Una peli de Alfredo Landa.
Bienvenido a Cataluña, señor Encantado. presidente. Soy Pere Puigderdona, conseller d'Estat. Tendrá que disculpar al honorable. Tenía mucho interés en saludarle, pero ha tenido que salir para Madrid inesperadamente. Bueno, ya sabe, el centralismo que sigue fastidiando. Por supuesto. Esto que escuchan es un fragmento de la película Autonosuyas de Alfredo Landa. Su carta nos ha interesado muchísimo. Es exactamente la película que vio Juan Carlos I esta noche de 2 de agosto, hace exactamente un año, cuando faltaban solo horas para que se fuera de España a Emiratos Árabes. Ha publicado este fin de semana en El Confidencial José Antonio Zarzalejos un relato muy detallado de cómo fueron las horas previas a esa salida de Juan Carlos I de España. El 2 de agosto, o sea, hoy, hace un año, por la mañana, Juan Carlos I salió de la Zarzuela hacia Galicia en un 4x4 verde, adaptado a su situación física, un 4x4 con la suficiente autonomía como para no tener que hacer ninguna parada en ningún momento del camino y no levantar ninguna sospecha. Claro, imagínate, te encuentras el emérito en una gasolinera. Llegó a Galicia, a la casa de un amigo, que es el regatista Pedro Campos, y allí pasó la tarde haciendo tiempo viendo esta película de Alfredo Landa. Esas fueron sus últimas horas en España antes de coger el avión privado que le llevaría a lo que él considera un exilio forzoso, así lo ha descrito. Muchas crónicas han escrito este fin de semana diciendo que Juan Carlos I está deseando volver a España, que tiene unas ganas locas de volver. Eso es lo que le ha dicho el entorno del emérito al periodista de fe Carlos Pérez Gil, que tiene unas ganas locas de volver a España. Pero también en todas las crónicas se subraya que la Zarzuela considera que no es el momento. Y aquí volvemos al relato de Zarzalejos, que sobre esto siempre tiene información fetén, y dice que la vuelta o no depende de que se archiven o no las diligencias que tiene abiertas la Fiscalía, de si se archivan o no, o si la Fiscalía da el paso de denunciar o querellarse contra el rey emérito ante la Sala Segunda del Supremo. Si realmente esto es así, si realmente la decisión de que vuelva o no el emérito depende de que se archiven o no las diligencias de la Fiscalía, estaríamos hablando de que la motivación de permanecer fuera de territorio español, Munarriz, sí está vinculada a mantenerse fuera de territorio donde opere la jurisdicción española. No sé. ¿Cómo lo ves, Munarriz? Un año mañana de la marcha del rey emérito. Bueno, veo que el rey está en una posición completamente indigna y que los hechos, efectivamente, que lo mantienen fuera ahora mismo, da la impresión que más que los hechos en sí mismos, que ya conocemos, y que la efeméride nos sirve de recordatorio, ¿no?, de la insólita estampa de un rey expatriado que cobró comisiones, que se benefició en primera persona de su trabajo como jefe del Estado, que ocultó dinero al fisco español. Es decir, nos sirve de recordatorio la efeméride, pero da la sensación de que él está allí ya no es por esos hechos que los tenemos, sino de la posible trascendencia penal que tiene, ¿no? Y tomo como referencia a Zarzalejos, que, como decías, siempre hay que tomarlo muy en serio cuando habla de la corona. Yo me parece que el mensaje que él transmita, sabiendo además lo que hace llegar, no tenga ni el menor asomo de humildad, sino que sea más bien un mensaje, digamos, indignado, ¿no? Me parece que empequeñece aún más una figura que yo creo que a lo largo de este año ha perdido muchísima dignidad y que ahora mismo está en una posición indigna. Que regrese, yo creo que ahora mismo agravaría el problema y lo extendería a la corona, donde ya está, porque hasta cierto punto la imagen de la corona es indisociable del rey emérito, pues ha sido el rey de referencia durante todo el periodo democrático, pero su regreso ahora yo puedo entender perfectamente que la Zarzuela lo rechace, porque Juan Carlos, además de estar, como digo, en una posición indigna, es un personaje que da la impresión de estar fuera de control, ¿no? Carmen. Yo creo que ha tenido que pasar unos meses para que se reconociera que efectivamente ha sido un exilio forzoso, porque al principio esto se vendió como un acuerdo muy bien orquestado entre don Juan Carlos, la Zarzuela y la Moncloa. En realidad fue una solución forzada para extrañar, que es algo que jurídicamente aquí no existe, pero para exiliar a un ex jefe del Estado que está haciendo muchísimo daño a la actual jefatura del Estado, a la actual corona. Se notó, se vio, se pudo comprobar en Navidad, cuando después de su propia regularización, es decir, cuando reconoció públicamente
que había cometido alguna irregularidad con el fisco, pues quedó ante una situación imposible de digerir y de gestionar por parte de la Zarzuela y de Moncloa, y entonces se postergó sine die su regreso a España. El problema que tenemos es que jurídicamente el proceso no avanza. La Fiscalía ha tenido que postergar la investigación, y desde luego a mí lo que me llega es que el asunto no prospera y que jurídicamente hay pocas bazas para declarar, para imputar al exmonarca. Eso en un Estado de Derecho plantea problemas al Estado. ¿Por qué? Porque, como decía, el extrañamiento no existe, y entonces se ve mucho más a las claras que lo que ya sabemos, pero se quedaría todavía más evidenciado, y es que don Juan Carlos está fuera de España porque al Gobierno y a la Zarzuela les conviene que esté fuera. Me parece que este problema se podía haber no evitado, pero sí disminuido o empequeñecido si, en lugar de haberle exiliado, como yo he sostenido desde el primer día, lo hubieran solucionado con un sitio dentro de España donde él se hubiera ido, por supuesto, fuera de Zarzuela, y hubiera estado en un sitio de patrimonio o en un sitio privado, pero que no hubiera salido de España, porque la posición es muy inviable en un Estado de Derecho. Esto de exiliar a los exmonarcas se hacía en el siglo XIX, se hizo con la reina gobernadora María Cristina. El Parlamento la quiso juzgar también por negocios. ¿Y qué pasó? Pues que al final la echaron, así de claro. Ella luego ya, la primera vez que la echaron pudo volver, pero la segunda ya no pudo volver. Y yo creo que don Juan Carlos lo tiene muy difícil para volver, porque la corona está en una posición muy vulnerable, porque el Parlamento del que depende la corona no le es nada leal, porque no es nada partidaria de mantener el sistema, y porque le va a buscar todas las vueltas si don Juan Carlos regresa a España. Bueno, es natural, ¿no?, que al final tengas que añadir elementos políticos, ¿no?, a los judiciales. Es decir, obviamente, si el emérito está fuera de España es porque causaba un daño añadido a Casa Real en un instante en que estabas intentando dar una cara nueva, una dirección nueva y una perspectiva nueva también a la monarquía. Entonces, una figura como el emérito, justo en el momento de mayor descrédito en España, habría causado una tensión añadida que obviamente no sería bien manejable, ¿no?, por Casa Real, ¿no?, ni por Moncloa, ¿no? Entiendo además que él estará muy molesto por este hecho, ¿no?, que posiblemente no comprenda el por qué tiene que estar fuera de España, pero también es cierto que hay algunas posturas de disculpa. Yo he escuchado, por ejemplo, la del alcalde de Madrid, Almeida, ¿no?, señalando que tenía que había prestado los servicios suficientes. Vamos a escucharla. La obra política que ha hecho el rey Juan Carlos con el conjunto de la sociedad española, pasando la dictadura a la democracia, no merece que el rey Juan Carlos no vuelva a España. La obra política de Juan Carlos I no merece que no vuelva a España. Claro. Lo que pasa es que ahí olvida una lógica jurídica obvia, ¿no? Y es, yo puedo ser una persona estupenda toda mi vida, pero si en un momento determinado irrumpo con una escopeta y empiezo a disparar y mato gente, va a tener unas repercusiones jurídicas, ¿no? Entonces, pero es que no es el caso, Esteban. Ese es el problema. No, pero digo, donde voy es, o sea, que el hecho de que haya prestado servicios a España será importante si no ha cometido delitos, ¿no? Si no ha cometido delitos. Si los ha cometido, tendrá que responder por los delitos. Pero ¿y si resulta que al final se cierra la investigación, resultará que no ha cometido delito? Vamos a ver, eso lo tendremos que admitir. Él mismo ha hecho 2 regularizaciones fiscales, no una, sino 2, por 678.000 euros la primera, y después por 4 millones de euros, lo que sí que denota que por lo menos una ocultación y una evasión de impuestos al pueblo al que reinaba sí que ha habido. Bueno, Carmen, entonces podemos estar de acuerdo totalmente en el descrédito de la etapa final del exmonarca. Estamos absolutamente de acuerdo. Lo que digo es que vamos a tener un problema si al final la justicia no le imputa, porque estará exonerado, y entonces no tendremos instrumentos para alejarlo de aquí. Es lo que digo, él tendrá derecho a volver, y si no vuelve será porque clarísimamente Moncloa y Zarzuela no se lo permiten. Ya, pero es obvio que si él todavía puede ser imputado, ¿no?, y como tú dices, ha hecho un servicio a España, pues hace 2, ¿no?, ese servicio a España y un servicio a la monarquía, permaneciendo fuera para
permitir que esta monarquía tenga una nueva dirección. Es decir, es que no le veo más sentido que ese, ¿no? Si finalmente hay un procedimiento judicial y ese procedimiento judicial resultas imputado, pues la lógica que te acabo de explicar se aplica, ¿no? Y si no es así, pues has hecho una tarea política, un favor político en un momento determinado de la vida monárquica de España. Pero eso sería estupendo si él quisiera hacer ese favor, pero es que está muy claro que no. Por eso digo que tenemos un problema. Bueno, ya, pero al final lo que él desee también tiene que ver un cierto elemento de sacrificio, ¿no? Pues por eso digo que es un exilio forzoso y que es un problema. Si no primero creo que se tiene que acotar ya la investigación, porque no puede ser que lleve tantos años investigado un español, vamos a decirlo así, un ciudadano español. Pero sobre todo que si no es imputado, él tiene libertad, no existe jurídicamente un instrumento para evitar que vuelva. Y si no vuelve, será que la jefatura del Estado actual y el gobierno lo que han decidido es que para preservar el sistema que tenemos en este momento, y la corona, que está muy vulnerable por los ataques que recibe de muchas fuerzas políticas, entre ellas socios del propio gobierno, pues pueden hacer tambalearse a la monarquía. ¿Monarris? No, yo no veo la monarquía como tal, como institución. O sea, la veo erosionada, efectivamente. Creo que tiene un problema de conexión, a lo mejor con la izquierda. Creo que tiene un problema de conexión con la gente más joven. Hoy escribe Francesc Amat en Agenda Pública un artículo muy interesante de la correlación de la defensa de la monarquía con el sentimiento españolista, la edad y la ideología, ¿no? Pero yo creo que aquí el debate se ha cerrado, digamos, y se ha blindado, y ya las posiciones están muy determinadas por monarquía, sí o no. Es decir, se ha terminado, bueno, hasta el punto que se puede permitir el portavoz del Partido Popular justificar en cierto modo las conductas posteriores en que prestó un servicio que indudablemente prestó durante la transición, un momento de inspiración política, lo que fuera, pero que todo ese capital político está arruinado. Está arruinado. Yo creo que el rey se ha convertido efectivamente en un problema para la corona, pero no amenaza realmente la institución monárquica. Sí amenaza la imagen de intento de regeneración que se pretendía vender con Felipe VI. Eso creo que sí lo amenaza y creo que sí es un elemento muy incómodo. Yo creo que ni un titular a toda página en todos y cada uno de los diarios españoles contando el archivo de todas las actuaciones sobre el rey va a exonerar ya ante la opinión pública al rey emérito. Al rey emérito, que es una figura, lo he dicho, perdió la dignidad de su cargo, no estuvo a la altura, lo hemos visto, conocemos hechos, conocemos, en fin, sus tareas, conocemos la de la Fortuna B y la familia B, es decir, es que el rey no era verdad, y lo que se nos contó sobre él no era verdad, y eso se ha caído. Y el hecho de que la monarquía, la corona, haya, digamos, traspasado este último año, a pesar de saber que el rey no era verdad, realmente es lo noticioso. Es decir, el daño a la monarquía, efectivamente, ¿cómo no va a haber un daño a la monarquía si la persona que la ha encarnado? Yo cuando digo el rey, a mí se me sigue viniendo a la cabeza Juan Carlos. Lo primero que pienso cuando pienso en Felipe es el príncipe, es decir, es una persona que ha encarnado la monarquía en España. El hecho de que haya conseguido que transcurra un año con el control de daños que han hecho, y por cierto, comentabas antes que el Congreso o el Parlamento le era hostil. Yo creo que el Parlamento le ha servido y lo ha protegido muchísimo, la mayoría parlamentaria, digamos, ¿no? Lo ha protegido muchísimo la figura de Felipe VI este último año, ¿no? Yo creo que han hecho un control de daños aceptable. Perdón. Vale. Yo creo que han hecho un control de daños que desde el punto de la óptica que puedan tener en Zarzuela no era desde luego la peor hipótesis cuando el rey salió como salió de España hace un año. Transcurrido un año, digamos que nos hemos un poco acostumbrado a lo que es una completa anomalía. Yo por eso decía que las crónicas del domingo, claro, la economía de la atención no nos permite prestar. Yo las leía con auténtica fascinación, las crónicas del domingo, y recordaba, decía, es verdad que está en Arabia Saudí y que ha hecho 2 regularizaciones este año el rey emérito de España. Lo cierto es que también las instituciones al final tienen mayor o menor arraigo social en función de su éxito, de su utilidad, de cómo son percibidas por
por el común de los ciudadanos por lo efectivas o no que son, ¿no? Y en ese sentido es verdad, ¿no? Y lo señalabas antes, Ángel, ¿no? Que el descrédito del emérito está presente, ya no da igual, ¿no? Que en lo jurídico sea absuelto o no sea absuelto, porque va a estar ahí permanentemente. Y al rey actual pues le toca dar un giro respecto de ese descrédito, ¿no? Bueno, bien. Y por lo tanto la pervivencia de la monarquía no va a estar tan ligada, ¿no? a la persona no del padre cuanto a la percepción de esa utilidad para el conjunto de los españoles que a partir de ahora demuestre, ¿no? Y bueno, el hecho de que esté el emérito fuera es precisamente para marcar esa línea, ¿no? Para poder empujar una dirección distinta de la que la monarquía iba. Dejadme que os cuente que hoy hemos conocido datos nuevos que hacen todavía más llamativa la decisión del juez de la operación Kitchen de archivar la causa contra María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP. El diario El País ha publicado hoy un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Es un informe de hace un mes, que ha salido a la luz hoy, en el que se detalla cómo Cospedal y su entorno estuvieron en contacto 70 veces con Villarejo durante el tiempo en que se llevó a cabo aquella operación ilegal. El uso de fondos reservados, dinero público, para quitarle a Bárcenas cualquier prueba que pudiera tener y que pudiera perjudicar al Partido Popular. En aquel año, 2013, entre mayo y noviembre, Villarejo y Cospedal y su entorno, Villarejo por un lado y Cospedal y su entorno por el otro, se cruzaron 25 llamadas de teléfono, 29 llamadas perdidas, 23 mensajes de WhatsApp. Todo aquello eran contactos entre Villarejo y Cospedal, su marido, su jefe de gabinete, su secretaria y uno de sus asesores. 70 contactos entre Cospedal y Cospedal y su entorno, y Villarejo por el otro lado, ¿no? El 11 de julio, por ejemplo, 11 de julio de 2013, justo el día en el que se activa ese despliegue parapolicial, según el juez, Cospedal llama personalmente a Villarejo. Es una llamada muy breve, son 19 segundos. ¿Para qué llama la entonces secretaria general del PP al hombre que estaba al frente de una operación ilegal cuyo objetivo era proteger al PP, justo el día en el que se activa esa operación ilegal para proteger al PP? ¿Para qué llama Cospedal personalmente a Villarejo? 11 de julio de 2013. Bueno, pues por eso no se le podrá preguntar en el juicio a Cospedal, porque el juez ha decidido no procesar a Cospedal. Tampoco se le podrá preguntar a Cospedal en el juicio para qué llamó a Villarejo el 18 de julio, 3 días después de que Bárcenas confesara por primera vez en la Audiencia Nacional. Ese día, el marido de Cospedal le escribe a Villarejo: te está llamando MDC. MDC son las iniciales de María Dolores de Cospedal. ¿Por qué Cospedal estaba llamando a Villarejo justo cuando Bárcenas empieza a cantar? Bueno, todo esto son cosas sacadas de ese auto de la policía que publica hoy el diario El País, pero de eso tampoco se le va a poder preguntar a Cospedal, ella no podrá dar explicaciones en el juicio, la exsecretaria general del PP, porque el juez ha decidido desimputarla. Es llamativo esto de que, para no tener nada que ver Cospedal con aquella operación ilegal, 70 contactos con el policía corrupto que dirigía aquel tinglao. Munarriz. Bueno, pero de la información del País, yo he entendido que la Fiscalía podría recurrir la decisión de ese archivo. No es completamente sí, venimos contando descartable. en la cadena SER a lo largo del fin de semana de que la Fiscalía va a recurrir. Eso. Ellos habían pedido una prórroga de investigación 6 meses y el juez no lo ha autorizado y la Fiscalía lo va a recurrir. Efectivamente, no es completamente descartable que podamos tener que escuchar a Cospedal, aunque es verdad que lo que parece obvio desde el punto de vista del sentido común, armarlo penalmente si no hay pistola humeante, por decirlo así, pues no es sencillo, ¿no? A mí personalmente no me resultan absolutamente creíble, pero para nada, una actuación de las dimensiones que se desarrolló en las que Jorge Fernández Díaz lo hiciera a espaldas del PP. Y no doy nombres ahí en el PP porque al carecer de las pruebas, pero a espaldas del partido que lo colocó ahí, del partido al que él pertenecía, al que ha pertenecido siempre, ¿no? Y al que ha sido siempre leal. No me resulta verosímil que todo eso lo hiciera por su perfil, por la posición que ocupaba dentro del partido y por su propio carácter, que ha sido relatado en multitud de perfiles. No me resulta verosímil que él se lanzara a una operación de esas características movilizando a una cúpula policial y de altos cargos al margen del partido. Creo que es completamente inverosímil. Ahora bien, alcanzar penalmente responsabilidades en el PP no parece que vaya a ser cosa fácil, ¿no? Carmen.
Es que la justicia no consiste en hacer relatos verosímiles o inverosímiles, consiste en probar. Y a Cospedal le estuvo preguntando el juez durante 2 horas y el fiscal durante otra media hora. Si tan atado lo tenía, que se lo hubieran preguntado, pero es que no sacaron absolutamente nada de ese interrogatorio. El juez no sacó nada que pudiera continuar con la investigación. Tú no puedes llamar a alguien o imputarle a alguien porque creas que pueda tener alguna relación con los hechos, sino porque tienes un hilo del que tirar, que es el que le ha permitido precisamente procesar a todo un exministro del Interior. Pero es que yo creo que no había datos para encausar a Cospedal. De todas formas, está en manos de la Sala el poder hacerlo. Si la Sala entiende que esos datos que aportará la policía son nuevos, que yo dudo que sean nuevos, con perdón, porque es que yo no sé lo que se ha llevado investigando. O sea, la primera vez que dijo la Fiscalía que había que investigar a Cospedal fue como en septiembre. Acabaron todos los interrogatorios y la interrogaron como en abril. Estuvieron todo un día interrogándola y no sacaron nada, ni entre el fiscal ni el juez. Me parece que una cosa es el sentido, o sea, lo que a nosotros nos parezca verosímil para un relato periodístico, y otra cosa es que la justicia tiene que contrastar lo que pone en las agendas. Fíjate, no sé si os acordáis que el juez García Castellón reabrió el 11M, porque Villarejo dijo que tenía información. Y lo único que dijo fue vaguedades, absolutamente vaguedades. No hubo manera de contrastar nada. Nada se demostró cierto. Luego, que es que esto de la justicia es muy complicado. Vamos a ver dónde termina la vía judicial, porque es verdad que son hechos distintos, ¿no? La verdad jurídica y la verdad objetiva, ¿no? Y a veces encajan, a veces no. Lo que pasa es que con el PP yo creo que casi alguna parte de la población ya, Kitchen, Gürtel, en fin, empieza a haber una saturación enorme de eso, ¿no? Pero le pasa como con el emérito, ya, digamos, la percepción está instalada, ¿no? Es decir, el hecho de esa corrupción que recorrió el PP está plenamente asumida por buena parte de la gente. ¿Cuál es la paradoja, ¿no? Que esa percepción que está ahí y que por ejemplo, al emérito le ha señalado especialmente, al PP le ha causado un escaso prejuicio electoral, ¿no? Ha habido esa... ¿Tú crees? Sí, hombre, sin duda, fíjate dónde está. Quiero decir que si sale del anterior gobierno es por una moción de censura, bien, ¿no? Pero después las elecciones no la gana por la corrupción, ya el PSOE, ¿no? Ya es por otros motivos. Esa percepción, y ha ocurrido en otros momentos de la historia de España, ¿no? Donde una corrupción elevada no significaba la salida del gobernante, ¿no? En las siguientes elecciones, y a veces al contrario, ¿no? Bueno, yo creo que esos dos planos se manejan, ¿no? Una aceptación por parte de la ciudadanía de que los hechos son más o menos así, con unos protagonistas u otros, pero más o menos, ¿no? El entorno damos por seguro, y sin embargo ya un desprendimiento, ¿no? De las consecuencias electorales o político-electorales de aquellos actos, ¿no? Yo creo que hay que insistir de verdad en que una cosa es la política y otra cosa es la justicia. Y podemos hacer muchos relatos previos, durante o posterior, pero la justicia hay que probar las acusaciones. Y en este caso, al menos hasta ahora, ni la Fiscalía ni el juez han conseguido absolutamente nada. En este caso, otra cosa será que la Sala decida darles más tiempo para investigar, pero hasta ahora es que no ha habido nada. ¿Tú consideras creíble, Carmen, que a pesar de que Cospedal y su entorno estaban permanentemente en contacto con el comisario que estaba en la pomada de la Kitchen, y a pesar de que el principal objetivo de la Kitchen era proteger la imagen política del gobierno y del partido de Rajoy, consideras creíble que todo esto fuera una iniciativa personal del entonces ministro del Interior sin que ni el presidente ni la jefa del partido supieran nada? Pero vamos a Más ver, allá de la verdad judicial, que en eso estamos completamente de acuerdo. Vale, no, ¿estamos de acuerdo? Es que si estamos de acuerdo, es que eso es lo fundamental en un Estado de Derecho. Estamos hablando de si Cospedal debe ser procesada o no. Entonces, yo digo que tiene que ser el juez el que entienda si está contrastado todo esto que nosotros nos podemos estar imaginando por sentido común. ¿Que el sentido común nos puede llevar a pensar en una verdad ilusoria? Pues sí, por supuesto, hay muchísimos. El sentido común nos puede llevar a hacer muchos relatos, pero estamos hablando de la justicia, y yo no me cansaré de decir, como en el caso de Samuel, que una cosa es lo que nos imaginamos o lo que presuponemos o el valor que nosotros le damos a un testigo o a una agenda de Villarejo, y otra cosa es lo que el juez contrasta, y eso sí que es la verdad real. Puede quedarse corta,
pero es la auténtica. La verdad judicial es la auténtica, aunque se quede corta, es la auténtica. Es la verdad jurídicamente real, ¿no? La verdad es otra cosa. Claro, la contrastada. No, la contrastada no, es decir, la que tú puedes demostrar en un procedimiento judicial, porque a lo mejor la realidad ha sido de otra manera y jurídicamente no la puedes demostrar, y sin embargo ha sido de otra manera. O sea, tampoco atribuyamos una verdad objetiva y absoluta a lo jurídico, porque lo jurídico tiene sus limitaciones. Lo que he dicho, a lo mejor me lo he dicho mal, es que la verdad jurídica puede ser incompleta, pero es verdad. Es lo único que quiero decir, y que por supuesto se queda, a veces se queda corta, pero lo que sale es seguro. Es lo que ha ocurrido. Entonces, me parece que si quieren seguir investigando a Cospedal, estupendo, pero a mí yo me quedaría con lo otro, me quedaría con el hecho de que en España la justicia está encausando a un exministro del Interior y a toda una cúpula policial por uno de los casos más graves, pero mucho más grave que el caso Gürtel, si me apuras, porque ya aquí entran consideraciones ya de organización cuasi mafiosa, que es utilizar el gobierno, los resortes del gobierno, para librarse de acusaciones que afectan al propio gobierno. Eso a mí me parece uno de los casos más sangrantes de la justicia española, y me parece que en lugar de poner en valor lo que se ha hecho, que me parece importantísimo, tener que estar hurgando en lo que creemos que se tenía que haber hecho, pero que a lo mejor ha sido imposible por falta de contraste de la única indicio de nada, que es una agenda, pues es que creo que estamos cerrando el tiro. ¿Me explico? Munarriz. No, que hay muchas verdades. Una de ellas es esa llamada telefónica. Esa llamada telefónica es verdad, es una verdad noticiosa, es una verdad interesante. Cada cual puede extraer de ella libremente conclusiones que no necesariamente se traducirán en penalmente en delitos, pero es otra verdad. No todas las verdades están puestas en una sentencia, en un auto, ni en un archivo. Hay verdades como esa, revelada periodísticamente, que también son de interés, sobre todo cuando hablamos de un caso en el que también tenemos luego nosotros también que atar cabos, y ninguno somos jueces, ¿no? Pero eso también es verdad. Esa llamada también existió y es tan cierta como que María Dolores de Cospedal no está imputada en ese caso y probablemente no llegue a estarlo. Oye, nos vamos. Tengo un minuto, pero quiero escucharos en 10 segundos a cada uno. ¿Qué os parece que las comunidades esta noche en Andalucía estén empezando a pedir certificado de vacunación para entrar en el ocio nocturno o en bares y restaurantes en las zonas que peor están? En caso de Galicia, que Canarias también lo intentara, que Cantabria lo mismo. ¿Qué os parece? En 10 segundos. Carmen. Prematuro. Y me sobran 9 segundos. Esteban. Que se va a liar. Bien. Munarriz. Pero que se va a liar te refieres a los bares, ¿no? Que se va, pues si se va a liar. Yo lo tengo por aquí en Andalucía, pues sí se va a liar. Bueno, fíjate Francia. Ya, efectivamente. Yo todo lo que rompa el principio de todos iguales, todo a la vez, desconfío. Ángel Munarriz, Esteban Hernández, Carmen Ramírez de Ganuza, gracias. Un abrazo a los tres. Un abrazo y enhorabuena, Aimar. Muchísimas gracias, Carmen. Se quedan con El Larguero. Hasta mañana, un beso. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.